Martes 13 de septiembre, 6:37 de la noche, Elio Pimentel de Épsica. Estoy en compañía de Eduardo Villarroel, director de Épsica. Estaremos hablando en la noche de hoy sobre sismos, terremotos, cultura sísmica y un titular por ahí que salió sobre alerta de sismos por el organismo o Fundación Nacional Venezolana de Investigaciones Sismológicas y que esto es falso. Los sismos no se pueden predecir. Así que en la noche de hoy estamos hablando de cultura sísmica, terremotos, seísmo y movimientos telúricos. Elio Pimentel y me acompaña Eduardo Villarroel, a quien aprovecho para preguntarle que nos explique ahí cómo se originan los sismos, Eduardo. Hola, hola, buenas noches, Elio. Buenas noches a todos los que nos escuchan, David, Manuel, Marcos, a todos los que previamente saludaste. Por aquí también veo a César Pineda, entre otros grandes amigos. Bueno, Elio, fíjate que para hablar de sismos hay que explicar algunas cositas, porque técnicamente el sismo es la liberación de energía que se ha acumulado en grandes periodos de tiempo, o en un periodo de tiempo bastante largo, y esta energía se va acumulando en las placas tectónicas que están en el interior del planeta. Lo que quiere decir es que existen, para explicarlo de manera sencilla, vamos a decir que unas piedras, unas rocas gigantescas que se llaman placas tectónicas y que ellas están como flotando o, sí, digamos, navegando encima de una capa de lava o de magma que se encuentra en las profundidades y que por la fuerza de convección ellas se están moviendo muy lentamente, dependiendo de las placas, aproximadamente, no sé, unos 2 centímetros al año probablemente. Estas placas tectónicas que están en movimiento tienden a chocar y cuando están chocando acumulan una gran tensión unas contra otras. Eventualmente esa tensión, bien sea porque se rompieron las placas o porque se dio, se libera en un segundo y se generan unas vibraciones muy fuertes hacia todas las direcciones, que eso es lo que entendemos que es el terremoto, que el terremoto eh, etimológicamente se refiere a movimiento de tierra. Entonces específicamente eso es lo que sucede, cuando se libera la energía, se mueve la tierra y allí es donde sucede esto que llamamos terremoto. Eduardo, ahí Más o estamos menos claro, ¿verdad? mostrando en la lámina, pueden ver, estoy compartiendo la pantalla. Ahí pueden ver lo de las placas tectónicas y el magma que Eduardo nos está explicando. Muy bien, Eduardo, si quieres continuar, disculpa que te interrumpí. No hay problema. Lo que quería saber era si estaba realmente claro o estoy explicando bien lo que significa. Mucha gente piensa que las placas tectónicas chocan, por ejemplo, como que ellas, no sé, son como dos vehículos que van en la autopista y chocaron a 100 kilómetros por hora y generaron ese fuerte temblor. Y ciertamente eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que ellas están acumulando una energía por el movimiento constante, lento pero constante, que en un momento en específico es liberada y esta energía se siente aquí en la superficie como la vibración, como esa vibración que nosotros le llamamos terremoto o tierra moviéndose. Fíjate una cosa, estás hablando de placas tectónicas, ¿no? Que yo entiendo, como tú dices, que es una masa gigante de tierra, pues, o sea, nuestro piso donde nos paramos todos los santos días está, por decirlo así, flotando en ese magma. Ahora bien, Venezuela está sobre unas placas. ¿Sobre cuál placa? Está en la unión de algunas placas. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Excelente pregunta, Helio. Fíjate que la unión de dos placas es lo que nosotros conocemos como fallas. Fallas tectónicas es donde dos placas tienden a estar juntas, bien sea una montándose sobre otra, que a eso le llama subducción, o una al lado de la otra, o incluso uno alejándose de la otra, como en algunas zonas específicas del planeta. Venezuela se encuentra en una placa gigante que se llama placa suramericana. Y más o menos por la costa, por donde está la cadena montañosa de los Andes, allí se consiga es la serie de fallas, porque ahí es donde se une la placa suramericana con la placa caribe.
Y bueno, obviamente la placa que está también hacia el lado Pacífico. Ahí hay dos placas principalmente, la de Cocos y la Pacífico. Bueno, fíjate qué interesante que precisamente, y algo que siempre vemos, cuando analizamos nuestra geografía, si nosotros nos damos cuenta, como tú bien has dicho, tenemos una cadena montañosa, nuestros Andes venezolanos. Esa cadena montañosa que digamos que comienza en Táchira y se expande hacia Mérida, es precisamente, si nosotros pudiéramos superponer en la serie de fallas geológicas, la unión de la placa, como tú bien has explicado, del Caribe y la placa suramericana. Lo que quería llegar con esta pregunta y con esta explicación es que entonces tenemos que en primer lugar entender que Venezuela es un país sísmico. Venezuela está en una zona sísmica. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Una vez que hemos visto esto y que ya tenemos en claro cómo se generan los sismos y que Venezuela es un país sísmico y que estamos en la unión de un sistema de fallas geológicas como la falla del Pilar, la falla de Ocancón, la falla de Boconó, son fallas geológicas, la unión de estas placas tectónicas. Es importante también, Eduardo, que entendamos cómo se miden los sismos. Y existe entonces lo que se llama la magnitud y lo que es la intensidad. Explícanos un poquito sobre esto. Elio. Específicamente existen dos formas o dos clásicas de medir o de medir sí, los sismos. Estas son la placa, perdón, la escala de magnitud del momento sísmico, anteriormente conocida como escala de Richter, y la escala de Mercalli. La escala de Richter es o la escala de magnitud del momento como se conoce hoy en día, es una escala matemática, que es una ecuación que toma en consideración los parámetros que da el sismómetro, el parámetro del tiempo de la duración del sismo, es una cosa muy matemática, el tamaño de la onda, la duración de la onda, entre otras cosas, y eso me otorga a mí un número. Ese número que también, como les digo, es matemática, eso mide la magnitud o qué tan fuerte, digamos, se sintió esas vibraciones que generó el sismo. Pero existe otra escala que, aunque menos conocida, es muy útil, sobre todo para los servicios de bomberos, protección civil y para la gente en general, que es conocida como la escala de Mercalli, que es una escala cerrada, solamente tiene 12 números y no sé si tienes alguna pregunta o podemos conversar un poco sobre cómo es la Bueno, escala de Mercalli. no, primero, cuando te preguntaba sobre cómo se miden, tú bien has mencionado que existen unos dispositivos, unos aparatos llamados sismómetros, que están distribuidos en la red venezolana de acelerómetros y de sismómetros, que detectan una vibración o un movimiento en el suelo. Eso está distribuido en todo nuestro territorio nacional. Igual tiene Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Chile, es decir, los países tienen. Y además estas redes es importante que la gente conozca que están interconectadas. Esto es fundamental para algo que vamos a explicar más adelante. Y esto, dijiste que está relacionado con cuánto se siente, más vamos a hablar de la intensidad. Lo importante es que nos llevemos y que la gente entienda que la magnitud, como tú bien acabas de decir, que se mide en escala de magnitud de momento sísmico, ya no se utiliza la escala de Richter. La magnitud de momento sísmico nos va a decir es un número de cuánta fue la cantidad de energía física liberada en el sitio donde ocurre el sismo, el foco, que puede ser por debajo, que va a ser siempre por debajo de la Tierra. Eso es la magnitud. Y otra cosa diferente es la intensidad, que es lo que la gente puede percibir. Es decir, cuál fue la afectación de la comunidad, si la gente percibió o no, si el sismo lo sintieron o no, si colapsaron estructuras, etcétera. Esto entonces es lo que tú estás explicando como la intensidad. Y la intensidad va a depender de muchos factores. De hecho, hoy, y es otra de las cosas que también vamos a comentar, una amiga me decía, oye, Helio, pero es que Fumbisis le baja a eso. Y le suben y le bajan como unas páginas hacen con el dólar. No, esto es un instituto técnico, un instituto científico. Es una medición que obedece a estándares internacionales. La magnitud va a ser igual aquí, va a ser igual en Estados Unidos, va a ser igual en México, a pesar de que hay diferentes maneras de calcularlo.
Y sí es importante que entendamos que es posible que los valores varíen. El organismo, la ONEMI de Chile, el organismo sismológico de Colombia, de Costa Rica o el USGS de los Estados Unidos, es posible que tengan valores diferentes, sobre todo porque esa medición ellos la hacen con un reporte automático. Sin embargo, Funvisis, y también a eso se debe la demora, hace un estudio y hace una serie de cálculos manuales para tener una mayor precisión. De manera que cuando Funvisis nos dice que la magnitud del sismo fue de 4.8, de 2.3, de 3 punto tanto, es un valor bastante preciso. Y que además Funvisis reporta sismos de incluso menores magnitudes de lo que lo hacen los organismos internacionales. Ahora bien, Eduardo, de cara a lo que estabas explicando, échanos un poquito mejor el cuento de qué es la intensidad y cómo se mide, cuál es su valor, etcétera. Ajá. Muy buena tu explicación, Helio. Fíjate, quería agregar un poco que Funvisis es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas. Es un ente, como tú acabas de comentar, científico bastante especializado. Y los resultados que ellos dan generalmente son los que se deben tomar como ciertos para toda la comunidad científica, porque somos o sea, es el ente que detecta y mide el sismo directamente en la zona. Ahora bien, ¿cómo se mide? Perdón, ¿cuál es que fue tu pregunta? Que se me escapó un poco pensando en Funvisis. Ah, ok. No sé, creo que no te noto por allí. Específicamente, ¿cómo se mide el sismo? Creo que fue tu pregunta. Sí, estaba muteado y estaba hablando solo. La magnitud es entonces ya dijimos que es un valor que se determina por cálculos de unos aparatos. Pero la intensidad está relacionada con cómo fue percibida por la población y cuál fue la afectación. ¿Cómo se determina la intensidad? Ajá, la intensidad se determina por una escala modificada que se llama Mercalli, escala modificada de Mercalli, que es una escala cerrada, tiene 12 grados nada más y que va a ser determinada básicamente por las encuestas que Funvisis dicta, en este caso hablando ya de Venezuela, pero está más bien determinada cómo las personas sintieron el sismo. En un principio, si es imperceptible, o el primer grado es 1, muy débil, después viene más débil, leve, moderado, poco fuerte, fuerte, muy fuerte, destructivo, muy destructivo, desastroso, hasta el último, bueno, que es catastrófico. Y va a depender de los primeros grados de Mercalli, de si la gente percibió o sintió el sismo, hasta causó alarma, hasta empieza con la destrucción, los grados siguientes, hasta destrucción total, que es un grado, el último de los 12 grados. Es importante explicar también que esta escala se dice que es una escala cerrada porque solamente tiene 12 grados. No parece muy científica, pero es muy útil para entender cuál fue la afectación real que generó ese sismo en la población. En cambio, la magnitud, que es la escala de magnitud del momento, o lo que anteriormente se conocía como escala de Richter, mide, es matemáticamente, y lo que mide es la energía liberada. Y es una escala abierta, es decir, como es matemática, podríamos poner cualquier número y podría llegar a un número infinito incluso. Sin embargo, nunca se ha tenido un sismo que llegue a 10 o a más de 10 en la escala de magnitud del momento. Ok, bueno, fíjate que a mí sí me parece importante hacer énfasis en el tema de la percepción de la población, que es diferente a la magnitud, o sea, que definitivamente guardan una relación. Pero fíjense que, por ejemplo, el sismo de Yaguaraparo, que tuvo una magnitud de aproximadamente 7, fue percibido en Caracas, incluso en Colombia, pero no hubo mayor devastación a pesar de ser de 7. En cambio, el sismo de Haití y el sismo de Chile fueron también similar de 7 y el caso de Chile hubo cierta afectación y en el caso de Haití hubo devastación. Entonces, la magnitud no es el único parámetro de afectación, destrucción, percepción en la sociedad.
hay muchos parámetros que influyen. Uno de los primeros es la profundidad. ¿Qué tan hondo, qué tan profundo en la corteza terrestre ocurrió ese sismo? Es decir, a qué profundidad se dio lo que se llama el foco o el hipocentro. Bien, otro de los factores es a qué distancia estás tú. Evidentemente, mientras más distante estés, generalmente se percibe menos. Digo generalmente porque los sismos profundos más bien suelen sentirse a mayores distancias, como fue el caso de Yaguaraparo. Fíjense que el de Yaguaraparo, que fue, como les digo, un jueves a eso de las 5:30 de la tarde y de una magnitud aproximada de 7, fue percibido en Colombia, pero su profundidad fue de aproximadamente 100 kilómetros, es decir, que fue bastante hondo. En cambio, tenemos sismos de a lo mejor menores magnitudes, de 4.5, pero a unos 5 kilómetros de profundidad y son percibidos a escasos kilómetros, no tan lejos, pero se siente muchísimo más. Otro de los factores que influye mucho es el tipo de suelo. Por lo menos los palos grandes, que muchos dicen que por debajo de los palos grandes pasa una falla geológica. Más que eso, en realidad es que el tipo de suelos de los palos grandes es un suelo que de alguna manera magnifica esa sensación y esa afectación en las edificaciones, ¿correcto? Y otra cosa que también influye, por ejemplo, también la altura. Yo, por ejemplo, ese de Yaguaraparo, yo estaba en el Instituto Antonio José de Sucre, que es un edificio de unos 4 pisos aproximadamente, en planta baja y prácticamente ni lo percibimos. Y en el mismo edificio, el mismo sismo, personas del piso 2 y 3 dijeron que se percibió mucho más fuerte. Nuevamente quiero agradecer y saludar a todos los que se están conectando. El que quiera hacer alguna pregunta, pues siéntase libre de hacer la posibilidad de activar su micrófono. Ya nos quedan aproximadamente unos 30 minutos máximo, pero sí tenemos, digamos que aquí en la pauta de lo que planteamos, y esto lo hicimos así como que de carrera hoy, pero bueno, quiero por supuesto saludar a todos, a Pedro Cando, que se está conectando desde Maracaibo, a nuestro comandante Marcos Borges desde Caracas, por supuesto Mayrelis Torres, a mi gran amiga periodista Yuimar García, a la gente de RB Legal Asociados, que además son patrocinadores de estos espacios, a Tilio Noguera, Daniel San Ignacio, Tenten, nuestro amigo y aliado Jorman Mari Peraza, por supuesto a mi amiga Abelina Serra y a mi sargento Rosana Crespo. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran hacer, es bienvenido. Eduardo, si quieres comentar algo, bueno, tú sabes que tengo 3 preguntitas por ahí, pero no sé si quieres comentar algo de lo que hemos venido conversando. Sí, iba a comentar o hablar un poco sobre esos mitos que se generan cada vez que hay un sismo y la ola de rumores que vienen que se generan pues en redes sociales ahora con mucha frecuencia. Por ejemplo, hoy me llamó unas personas diciéndome que hacía mucho calor y que efectivamente por eso es que se generaba este tipo de sismos, o por ejemplo que tiene que ver, no sé, la suerte o algo, o cosas Okay, por el Eduardo, estilo. No sé si... vamos a atajar ese primero, y que de hecho lo teníamos aquí en la pauta. El calor. ¿Está asociado de alguna manera el hecho de que haga calor en algún sitio y que exista mayor probabilidad de sismos? Sí, fíjate que al principio mucha gente asociaba estas cosas y yo creo que de ahí nace esa creencia, pero técnicamente está demostrado que no existe una correlación entre el calor y la liberación de energía a las profundidades en que se genera un sismo. De hecho, estamos hablando de que esa liberación de energía que comentamos al principio se produce en las placas tectónicas y esto estamos como a unos 5 hasta 10 kilómetros de profundidad en la Tierra. Entonces no tiene nada que ver el calor superficial que sentimos nosotros con lo que está sucediendo allá abajo. Cuando entendemos que el sismo se produce es por la liberación de energía de estas 2 piedras gigantes que están flotando sobre el magma, es fácil de entender que el calor es insignificante para cuando estamos hablando de eso. Ok, excelente. Fíjate que bueno, esto no es un tratado, una clase magistral científica de sismos, pero no hablamos de los orígenes de los sismos. Tú hablaste nada más de los movimientos de las placas tectónicas, pero también hay actividades volcánicas, actividades humanas, incluso deslizamiento de tierras y otras cosas que pueden generar sismos. Eventualmente una actividad volcánica
puede estar relacionado con algún movimiento sísmico. Y eventualmente, pero realmente no es algo común y no es el caso venezolano, puede haber alguna energía térmica o algún calor liberado por aguas termales, geyser, actividades volcánicas que puedan guardar algún tipo de relación. Pero definitivamente entonces, primer mito que tumbamos, no guarda relación el calor con, ya va, que por aquí vamos a tener a David que nos va a hacer una participación. Entonces, el calor no guarda participación, no guarda relación con la probabilidad de ocurrencia de sismos. Y ya que hablo de probabilidad, Eduardo, precisamente esa era la siguiente pregunta, y nuestro titular así amarillista, sensacionalista, escandaloso. ¿Los sismos se pueden predecir? Bueno, el sismo no se puede predecir cuándo va a suceder, o sea, la fecha exacta, o la fecha o la hora en que va a suceder. Pero ciertamente donde existe evidencia de que ha sucedido algún sismo en la historia, se deja, o sea, queda la evidencia de que estamos sobre una falla, de una falla entre dos placas tectónicas, y si se genera un sismo en algún momento de la historia, puede que se genere nuevamente. Es decir, no sabemos cuándo va a pasar, pero tenemos la certeza de que sí va a suceder. Caracas, como tú lo dijiste al principio, es una zona sísmica. Aquí han sucedido sismos desde, bueno, de toda la vida, ciertamente desde antes de que el ser humano incluso estuviera acá. Y siempre recuerdo sismos que todo el mundo tiene como en historia o que siempre recuerda, como el sismo de 1800, el famoso sismo de la década del siglo de 1800, cuando Simón Bolívar dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, haremos que nos obedezca. Bueno, ese fue un gran sismo en Caracas. En 1900 también hubo un sismo, en 1967, mucha gente aún lo recuerda y estaba viva cuando eso sucedió. Y se sabe que en Caracas siempre ha habido sismos. Entonces, debemos esperar que suceda en Caracas. Y como tú decías al principio, Venezuela está en una zona sísmica. ¿Pero cuándo, Eduardo? Decir que Venezuela, el cuándo sí, no hay manera de que lo sepamos. No existe forma todavía tecnológica para saber cuándo va a liberarse esa energía que se está acumulando en esas profundidades. Sin embargo, como tú comentabas, Venezuela está en una zona sísmica, sí, pero hay zonas de Venezuela en las que nunca se ha sentido un sismo, no se tiene referencia a ello, como el macizo guayanés, el estado Bolívar. Allí es muy poco probable que exista un sismo. Incluso Brasil no es un país muy sísmico en líneas generales, pero Caracas sí. Entonces, cuando nos referimos a Venezuela hay que hacer salvedades. Dime. Fíjate de algo que no hemos hablado, y tú también siempre haces mucho énfasis, y yo igual. Terremoto. Tú lo dijiste, terre es tierra, moto es movimiento. Generalmente, y quizás obedece un poco a precisamente el sensacionalismo, asociamos terremoto a algo devastador. Y resulta que un sismo, un seísmo, un temblor, un terremoto, un movimiento telúrico son todos absolutamente sinónimos. Un terremoto no necesariamente es algo que genere devastación. Y fíjate que en el macizo guayanés, si bien tú lo mencionas, no es tan frecuente, pero también pueden ocurrir sismos. Igual ocurre, por ejemplo, aquí tenemos a David Linares escuchando, que está en Chile. Antofagasta es una zona que es muy estable desde el punto de vista geológico y eventualmente, de hecho me tocó estarme bajando de un avión en Antofagasta cuando había una alteración en la comunidad y decían, bueno, casi que el primer sismo que se siente. Entonces, hasta el macizo guayanés es propenso a sismos. Sin embargo, ciertamente, en todo nuestro eje norte costero, donde además tenemos mayor población, en toda esa cadena montañosa, es donde hay mayor probabilidad sísmica, mayor amenaza sísmica. ¿Ok? Es importante mencionar. También de los Andes, Elio. Fíjate una cosa, bueno, para terminar la idea. Es importante mencionar que una cosa es la amenaza y otra cosa es el riesgo. Si nosotros vemos un mapa en Venezuela, lo que podemos ver es la amenaza sísmica, la probabilidad de ocurrencia de los sismos. Pero el riesgo va a depender de cómo es mi estructura, cómo es mi edificación, cómo yo estoy preparado en caso de que el sismo llegue. ¿Qué ibas a comentar?
Sí, que efectivamente en la zona costera donde hay más población es donde suceden los sismos, pero tampoco podemos olvidarnos de la famosa falla de Boconó, que también ha sido eternamente donde suceden los peores sismos de Venezuela, todo lo que es la zona de los Andes, Mérida, Táchira y de allí toda la cadena montañosa hasta la zona costera que tú mencionabas. Muy bien, bueno, les recuerdo que este espacio llega a ustedes gracias a Epsica y bueno, tenemos varios patrocinadores que nos apoyan en nuestros lives. Tenemos a Conjuimar 3.0, si quieres estar enterado, esta plataforma colaborativa de periodismo te permite estar al día. Conjuimar3.0.com, donde el protagonista es la noticia. Y si necesitas alguna postilla, algún documento, alguna asesoría legal, más que gestoría, Escritorio Jurídico Venezolano, RB Legal Asociados. RB Legal te ayuda con tu apostilla, con tu partida de nacimiento, con tu matrimonio o con tu divorcio incluso. RB Legal Asociados. Síguelos a través del Instagram. Y si en Caracas necesitas celebrar algún evento, algún matrimonio, un divorcio, una separación, una reunión, una conferencia, Plan B Caracas. Plan B Caracas es el espacio ideal para celebrar tu evento. Este ha sido un espacio también de @Epsica, Epsica, seguridad y salud en el trabajo, haciendo un mundo más seguro y saludable. Pero no nos vamos, aquí continuamos porque todavía tenemos un par de preguntas y un par de comentarios. Y te recuerdo que el Telegram te da la opción de levantar la mano. Si quieres levantar la mano, puedes participar. Este espacio es para ustedes y por ustedes. Puede levantar la mano, hacer su comentario, su pregunta o algún mito, alguna anécdota que tengan. Bienvenida por ahí, Milángela Parucho, bienvenido José Gregorio Míguez. Eduardo, entonces tenemos claro que los sismos no los podemos predecir, no podemos saber cuándo va a ocurrir. Ahorita, bueno, este titular que pusimos, Fumbisis predice un sismo en las próximas 24 horas, han sido hoax, bulos, engaños, cadenas. Por ahí también ha servido uno que la Universidad Nacional Autónoma de México dice que en las próximas 24 horas va a haber un sismo devastador. Todo eso es falso. Es importantísimo que lo tengamos bien claro. Los sismos no se pueden predecir y tampoco las réplicas. Las llamadas réplicas, en realidad sismos secundarios, no existe una, digamos que, probabilidad determinística de decir, mira, sí, va a haber una réplica. De hecho, el día de hoy, en uno de los grupos de WhatsApp de brigadas de emergencia de uno de los clientes de Epsica, un banco, pasaron una nota de voz. Fumbisis alerta que va a haber unas réplicas de 4.5. Inmediatamente dije, eso es falso. No nos hagamos eco de falsas informaciones. Sigamos únicamente los medios oficiales. Eduardo, no sé si hay algo más que quieras comentar. Ya, bueno, todavía nos quedan unos 15 minutos, tenemos tiempo. Por aquí Daniel Simanca me está escribiendo que pusimos jueves 13 se sintió un sismo, creo que era martes 13. Efectivamente hubo un detalle allí. Sí, Helio, eso hay muchos rumores y muchas bolas que se van tejiendo en redes sociales de mentiras que son muy escandalosas. Por ejemplo, se predice que hay un enjambre de sismos que está produciéndose y realmente no hay manera de determinar eso y por lo general son comentarios amarillistas que no están afianzados ni por la ciencia ni por los entes rectores de la materia, como en el caso de Fumbisis en Venezuela, ni internacionales. También, por ejemplo, cada vez que hay un sismo, sale la cadena nuevamente del triángulo de la seguridad, del triángulo de la fuerza. No, ni me acuerdo bien cómo es, que son verdades a medias. Hay cosas que dice la cadena que son ciertas, pero muchas no son, y entonces hay que tomarlas como falso en líneas generales porque es cómo funciona esta forma de hacer cadenas negativas o fake news o falsas noticias, que es ponerte un poco de verdad para que tú te lo creas y el resto de mentiras para confundir y causar alarma en la población. No existe forma de saber cuándo va a venir un sismo. Los sismos secundarios o las réplicas tampoco hay forma de determinarlo. De hecho, si revisamos en la página de Fumbisis,
En Venezuela, en esta semana, creo, han sucedido más de, no sé, 25, creo que conté antes de comenzar este foro chat. En esta semana, Más de 25 sismos. lunes 12. Vamos a Eh, ver. sí, y son como, y todos superiores a 2, pero inferiores de 4 en magnitud del momento. Lo que quiero decir con esto es que vivimos en un país sísmico, todos los días suceden sismos muy parecidos a lo que sucedió hoy, y hay unos que llaman más la atención y causan alarma y otros que no, pero no es posible determinar cuándo va a suceder. De un sismo grande se han, por ejemplo, el sismo de Cariaco, se reflejaron cerca de 2.000 sismos secundarios o réplicas. No es una idea de cómo, de cuando hablamos de réplicas, qué tantas suceden o cómo funcionan. Sí, bueno, después de un sismo grande, como el de Cariaco del 97, viene una gran cantidad de réplicas asociadas. No sabemos cuántas, no sabemos si mayores, no sabemos si menores. Hay mucha incertidumbre en esta ciencia, pero hay muchas cosas que también tenemos como certezas. Eduardo, ahí en la presentación, bueno, ahí pueden ver en la pantalla que estamos compartiendo la sismicidad reciente en la página web oficial de Funvisis. Y como tú bien dices, fíjense que aquí en el mapa vemos que todo lo que nos aparecen dicen menor a 4. ¿Ok? Entonces, pero vemos una gran cantidad de puntos. O sea, estos han sido los sismos recientes. Como Eduardo mencionó, pues hay una sismicidad importante. Les recuerdo, bueno, por ahí RB Legal levantó la mano, no sé si está por ahí la doctora Olivia conectada a través de RB Legal. Si no, cualquiera, mira, Yaxile, bienvenida, un gusto verte por acá. Comandante Francisco Nieto, tiempo sin saber de ti. Bueno, fíjense que, bueno, hacemos como que comentario, que recuerden que el día de hoy, martes 13 en la mañana, se generó un sismo que fue percibido en Venezuela, en la zona central. Yo recibí reportes de varias zonas de Caracas, de los valles del Tuy, de Guarenas, de La Guaira. Realmente no revisé, bueno, he estado un poquito full, estuvimos en Guarenas dando curso precisamente hacia la tarde, pero vamos a ver un poquito el reporte de Funvisis. Fíjense que fue con una profundidad de 5 kilómetros, lo que para un sismo se considera bastante superficial. Otra de las cosas que es importante mencionar es que en los tiempos, desde hace quizás unos 3 años, Funvisis cuando hace sus reportes le agregó lo de sismo sentido o sismo no sentido. Fue a las 10:14 de la mañana, con una magnitud de momento sísmico de 3.5 y una profundidad de 5 kilómetros, 25 kilómetros al suroeste de la isla La Tortuga. Esto, bueno, como mencionamos, por eso es que es de esperar que sea percibido con cierta magnitud, ¿no? De hecho, otra de las cosas, Eduardo, que siempre me causa curiosidad y que siempre comento, es que la gente dice, el terremoto fue fuerte. Y yo le digo, ¿por qué tú dices que fue fuerte? Bueno, porque se cayeron unos libros y tal. ¿Se rompió alguna ventana? No. ¿Se fracturó alguna pared? No. ¿Baldosas se despegaron? No. Entonces no fue fuerte. Que nos asustamos, que, bueno, que el culillómetro se prende, etcétera. Sí, es una realidad. Sobre todo porque es único, y que yo digo que Venezuela es un país sísmico, pero para bien o para mal, nosotros percibimos poco los sismos. En países como Chile, en lugares como California o en países como México, y ya vamos a hablar un poquito de México y Japón, es común que esto ocurra con mayores magnitudes, entonces la gente está más acostumbrada. De hecho, Eduardo, fíjate una cosa importante que quería mencionar. Cuando hablamos de la predicción de los sismos, seguramente a ti te han preguntado, que eres además difusor de la cultura sísmica y eres una persona que ha trabajado muchísimo en Vargas, en La Guaira, en comunidades, etcétera, difundiendo esta información. Pero a mí me pasa mucho que, sobre todo en las empresas, cuando uno dice que los sismos no se pueden predecir, que la gente te dice, pero en México tienen un sistema de alerta temprana y en Japón también, y suena una alarma y la gente le da chance, que es lo importante de explicar. Eso es imposible hacerlo aquí en Venezuela, no es un tema de tecnología, no es un tema de voluntad política, no es un tema de falta de recursos financieros.
Como ya hemos dicho, Venezuela está sobre la unión de las dos placas, sobre la unión del sistema de fallas geológicas. En el caso de México, el sistema está retirado de la costa. Por eso los sistemas de alerta temprana le dan chance o dan oportunidad a que el sismo se detecte y sea alertado por cuestión de segundos. Esa alerta se genera y a la gente le da tiempo de ir a resguardarse. Pero es imposible, o sea, ni siquiera es un tema técnico o tecnológico que aquí en Venezuela podamos tener un sistema de esa manera. ¿Quieres agregar algo, Eduardo, o comentar alguna anécdota al Sí, respecto? no, ciertamente es como tú estás comentando. Aquí en Venezuela tendríamos, si acaso, para un sistema como ese, microsegundos. Acuérdate que existen diferentes tipos de ondas, pero como tú dices, no queremos profundizar y hacer el tema tan tedioso desde el punto de vista científico. Pero la alerta sería de microsegundos o de segundos en el mejor de los casos. Lo que sí quería comentar contigo, Helio, es el famoso ¿qué debemos hacer durante un sismo? Que es una pregunta muy recurrente y que yo sé que conoces mucho sobre el tema. A ver cómo introduces para darle unos minutos finales a eso. ¿Qué debo hacer ante un sismo? Bueno, yo, a pesar de que tú y yo y en Ersica somos un poco detractores de ese entubado, como me dijo una vez el profesor Smith de Fumbisi, que nos vendieron del antes, durante y después, y de esa visión cíclica de los desastres, donde realmente creemos que luego de un desastre la gente va a rehabilitar, reconstruir, etcétera, y recordar que los desastres no son naturales, la amenaza puede ser natural, es natural que tiemble, es natural que haya un sismo, lo que no es natural es que se caigan las casas. Por eso decimos que los desastres son de origen natural o de origen antrópico, ¿no? Pero más que hablar del durante, pues como yo siempre digo, es desde ya, tenemos que hablar ahorita. Y yo entiendo que a lo mejor es difícil decir, bueno, si vives en una casa precaria, tumba y construye una nueva. Yo no estoy diciendo eso, pero sí que por lo menos concienticemos y veamos, bueno, mira, yo vivo en una casa que es vulnerable, ¿dónde me voy a resguardar durante el sismo? Yo tengo la fortuna de que, bueno, yo vivo en Los Palos Grandes, en una zona que como ya hemos mencionado es sísmica, pero tengo la fortuna de que mi mesa es súper resistente, la mesa de mi computadora, donde yo trabajo, donde estoy la mayor parte del tiempo, y yo digo, bueno, ya yo sé que inmediatamente, yo lo tengo súper identificado, inmediatamente durante el movimiento sísmico es ahí donde yo me voy a resguardar. Estoy en mi cama, bueno, entre la cama y la mesa de noche, porque no quepo debajo de la cama. O sea, es importante que antes del sismo nosotros identifiquemos qué vamos a hacer, cómo nos vamos a comportar y dónde nos vamos a resguardar. Que en la escuela los niños sepan que se tienen que meter debajo de la mesa, agarrar la mesa con vista hacia la salida de emergencia, etcétera. Y por supuesto, las organizaciones tienen que hacer gestión de riesgo y entender eso, que la gestión de riesgo comienza desde ya y que es identificar la amenaza, evaluar el riesgo y tomar medidas de acción para mitigar eso. Es decir, cómo hacemos resilientes, cómo vamos a, después del sismo, a comunicarnos, qué vamos a hacer con nuestras personas en la empresa. Tenemos reservas de comida, tenemos reservas de agua potable, tenemos suministros alternos de electricidad, etcétera. Yo creo que ese son el tipo de cosas de las cuales tenemos que hablar, discutir, visibilizar y entender. Eh, Sí, no puedes olvidarte de los colegios, los planes en colegios en caso de sismos, que deben participar los padres, los representantes, para saber qué vamos a hacer en caso de sismos, para entregar a los niños o los padres, o qué van a hacer con los niños cuyos padres no pueden llegar, o están atrapados, o algo por el estilo. Sin embargo, bueno, quería comentar que para mí, hablar de qué hacer durante el sismo, qué hacer en las situaciones de sismo, siempre tenemos que conversar, como tú lo dijiste, de gestión de riesgo y de que la idea es manejar la situación de riesgo que tenemos, conocer que Venezuela, que Caracas es una ciudad que está en una zona sísmica y que eventualmente un sismo va a suceder, y evitarnos el mito de que eso no va a pasar o que vamos a rezar para evitar que eso suceda, entre otras cosas, o culpar a la naturaleza, sino asumir
que Caracas es una zona sísmica y tomar desde ya, como tú comentabas, medidas para evitar que cuando suceda el sismo nos vaya a dañar a nosotros o a nuestras familias. Si bien a veces es un poco complejo, como tú comentabas, si mi casa no tiene las condiciones adecuadas de sismoresistencia, el salirme de allí es algo complicado, hay que evaluarlo incluso, o sea, no hay que descartar esa posibilidad, pero tomar las medidas adecuadas en lo antes posible hasta que puedas irte a una casa que tenga una mejor infraestructura. Lo cierto es que ciertamente hay que evaluar si ya reconocemos la amenaza en gestión de riesgo, ya reconocemos la amenaza, que es una amenaza natural de tipo geológica, o sea, tenemos sismos, tenemos que saber qué tan vulnerable soy yo a ese sismo y tomar medidas para bajar la vulnerabilidad que tengamos sobre ese fenómeno y de esa forma, bueno, el terremoto cuando suceda, que eventualmente va a suceder, no va a causar ese desastre. Como tú comentaste muy bien, el desastre no es algo natural. Es natural que suceda el terremoto, pero el desastre sucederá si yo no tomo en consideración esto que acabamos de mencionar. Maravilloso. De hecho, bueno, siempre hemos criticado también que más que criticarlo y la gente se molesta, bueno, los colegas bomberos, profesionales de la protección civil, por lo menos a esta conversación, y qué bueno que esto fue algo que te envié, mira, vamos a hacer estas 4 preguntitas, vamos a hacer más o menos este guioncito, y salió como se quería que saliera porque manejamos el mismo idioma. Es decir, a este espacio no llegamos a hablar, y con profundo respeto a los colegas, de lo que siempre se habla, porque eso ya está trillado, o sea, la mochilita, el equipito de emergencia, no prendas la vela luego del sismo, ya eso creo que la gente lo sabe, y bueno, sí, hay que seguirlo recordando, etcétera, pero hay que ir más allá, ¿okay? Hay que ir más allá, y bueno, de eso era. Los que están conectados, nos gustaría, si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna anécdota, aprovechen este espacio, nos quedan únicamente unos 5 minuticos. Yuimar, importantísimo tu participación como periodista. Adelante, Yuimar, ya estás habilitada para hablar. Muy buenas noches y bienvenida. Está Rosana Crespo ahí en lista. Adelante, Yuimar. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es interesante saber de primera mano, además que hoy fueron como la base de la noticia, pues EPSICA fue la referencia para que los portales tomaran la información y la difundieran antes que lo hiciera justamente nuestra agencia sismológica. Pero hay algo que quizá ustedes no conocen sobre el tema de Fumbisis en la capital y en todo el país. Ellos, si bien es cierto, la gente los critica mucho porque son los últimos en dar las notificaciones, les quiero explicar que yo vivo solo a cuadras de donde está la sede Fumbisis Venezuela, en el Llanito. Y esta es una urbanización donde tenemos graves problemas de comunicaciones. Y si bien es cierto que no depende de repente de sistemas muy novedosos, porque de verdad no sé en qué estatus esté en este momento el tema sistemas de Fumbisis, sí les puedo comentar que puede que ellos eh, demoren en ofrecer la información oportuna y veraz como todos la buscamos y la necesitamos en momentos mucho más cuando hay un tema de un temblor o un terremoto, es porque tienen poca conectividad. A nosotros nos instalaron las antenas, lo que era antes tránsito. Allí está ahora ubicada la sede principal o la base de la Policía Nacional Bolivariana. Además de eso, tenemos el Hospital Domingo Luciani, que también tiene unas antenas bien interesantes. Y en tercer lugar, tenemos la División de Homicidios del Eje Este del 6CPC. Entonces, ustedes se pueden imaginar
cómo le resta conectividad a la zona justamente donde está la sede de Fumbicis para poder dar información oportuna. Quizás los datos no les lleguen a ellos con tanta celeridad como le puede llegar a otro país que resguardan sus zonas de seguridad y sus zonas de comunicación. Entonces nos resta, por ejemplo, yo en este momento, yo no tengo en todo el día Abacán TV, y siendo un organismo dependiente del Estado, ellos deben tener obviamente Abacán TV. Debo intuirlo o no, deben ser usuarios de Abacán TV. Yo en mi casa puedo disfrutar de Abacán TV después de las 11 de la noche, cuando me imagino que apagan los servidores o apagan las computadoras en estas tres sedes grandes, como les dije, Hospital Domingo Luciani, que necesita estar conectado por una serie, porque tienen allí además todo el aparataje de, del, de las unidades de radio y todo eso. Después está el 6CPC, que es inmenso, tiene la comisaría, que ya consume como comisaría conectividad, y el eje de homicidios del 6CPC, más la Policía Nacional Bolivariana, que era antes tránsito. Entonces, quizá no es justificarlos, pero sí es entender quizá un poquito la situación en la que se encuentra Fumbicis como organización, y eso deberíamos tomarlo en cuenta, porque enseguida surgen los memes, la crítica, lo supo antes Chile que nosotros, y no van a la profundidad del problema de dónde están ubicadas estas instalaciones. Entonces, Joymar, solamente era para, dime, mi amor. no, fíjate, excelente todo lo que has dicho. Ahora bien, me has dado pie precisamente para explicar el meollo del asunto. No es un tema de Ujú. conectividad de Internet, afortunadamente. Si nosotros googleamos Fumbicis, vamos a ver que precisamente el resultado que aparece es una antena satelital. La comunicación de la red de sismómetros y acelerográfica de Fumbicis no es a través de Internet convencional, no es a través de AVA ni nada por el estilo. Es una comunicación Pero para satelital. informarlo, sí, pero para sacar Ah, su Yubi, información, sí. ok, déjame terminar, porfa. Y como estamos ya sobre el tiempo, que sí les voy a pedir que por favor las intervenciones sean bien puntuales. Entonces, permíteme responder esta y vamos a pasar a la siguiente. Eh, porque son dos informaciones. Yo entendí todo lo que tú estás diciendo. Entonces, uno es el tema de la transmisión de la red acelerográfica y sismómetro. Eso definitivamente hay una demora, hay un delay, llaman en telecomunicaciones, porque las comunicaciones por satélite tienen ese retraso en que le llegue la información a Fumbicis. Ahora bien, en el tema de la difusión del resultado, los otros países, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos, hacen reportes automáticos. Que bueno, definitivamente estamos claros que los servidores y todos los sistemas de los Estados Unidos son muchísimo más grandes que casi que cualquiera del mundo. Pero no es un tema de comparar con países, porque si vemos, bueno, Chile, Colombia también pueden dar, pero ellos hacen reportes automáticos que no son precisos. Fumbicis toma esa data que le llega por vía satelital y que además la comparte, es decir, los reportes que hace Chile, que hace Colombia, que hace Dominicana, que hace el Servicio Geológico de los Estados Unidos están interconectados en la red internacional y se surten también de la información venezolana, pero Fumbicis, ¿qué hace? No da un reporte automático que puede ser poco preciso. Fumbicis hace el cálculo manual para garantizar que sea un cálculo preciso. También por eso es que hay un diferencial cuando el Servicio Geológico de los Estados Unidos a veces dice que es 3.8 y después Venezuela dijo que es 4.1, no le creen porque fue más. A veces es menos, a veces es más. ¿Ok? Gracias por tu comentario, Yuy, de verdad que lo valoro muchísimo. Teníamos en línea, levantaron la mano y solo vamos a tener esas dos intervenciones porque me tengo que retirar. Rosana Crespo había levantado la mano, si quieres abrir tu micrófono, y Marcos Borges. Vamos a habilitarle aquí. Marcos Borges, estás ya habilitado. Rosana Crespo como que se nos desconectó. Adelante, comandante Marcos Borges. Ya Buenas estás. noches para todos. Gracias, Helio. Bueno, con respecto a lo del sismo,
¿Me copian? Sí, fuerte y claro. Sí, yo. ¿Me copian? Te copiamos fuerte y Ah, claro, comandante. Adelante, con continúa. respecto al sismo de hoy, es verdad, los sismos no se pueden predecir. Perfecto, los sismos no se pueden predecir, estamos claros. La única manera, y no es predecir, que pudiéramos tener una orientación, es que se llevara un registro estadístico minucioso. Pero los principales colaboradores para eso somos los ciudadanos. Si lo percibiste, no lo percibiste, si se cayó, porque inundamos las redes con información que se cayó, que se movió la biblioteca, pero no realizamos la encuesta de Funvici, que es lo básico para que ellos puedan determinar a través de los equipos la percepción y la fuerza con que se manifestó el movimiento telúrico. Aparte de eso, debemos continuar en las campañas, sobre todo para evitar la memoria corta ante los eventos. Porque pasó el sismo, hicimos el boom en las redes y después nos olvidamos. Señores, los riesgos ante los sismos y cualquier otro evento son constantes las 24 horas. Y aparte de eso, debemos mantener la cultura, no solamente crearla, sino mantenerla, preparar. Eso es lo que nos va a salvar. La única defensa que tenemos nosotros contra las posibles afectaciones de los sismos es la preparación. Los puntos de reunión, informarle a la familia, informarle a los conocidos, establecer planes de emergencia. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de cuerpos de atención de emergencia a la hora de un evento telúrico de gran magnitud para atender los principales que nos vamos a proteger y colaboradores y que vamos a atender la emergencia somos nosotros. Excelente. Muy bueno, ojalá tuviéramos mayor tiempo para poder continuar. Muchas gracias, mi comandante, que tuvimos un poquito de fallas técnicas en escucharlo, pero se copió el mensaje. Adelante, mi comandante Henry Carracedo. Muy buenas noches, bienvenido. Tiene ya habilitado su micrófono. Hola, buenas noches, Helio. Por casualidad abro el correo y estoy leyendo la broma por el grupo bombero, ¿no? Pues ya te iba a repicar, ¿no? Cuando veo, en 24 horas va a haber terremoto, y ahí, coño, pero ¿hasta cuándo van a seguir? Entonces veo, coño, Helio Pimentel, me quedé callado. Entonces me metí en la cuestión, porque siempre hay el abusadorcito inventando tonterías, ¿no? Pero muy bueno, excelente la controversia que tienen acá. Excelente, muchas gracias, mi comandante. Bueno, Joymar, si quieres retomar, como no tenemos más palabras, vamos a seguir con la consulta, el comentario que estabas haciendo para que no quede como que te corté, porque bueno, a mí me vienen a buscar, pero no me han dicho todavía que me vienen a buscar, así que podemos seguir aquí. Bueno, y para terminar, digamos lo que estaba comentando con Joymar, el uso de las antenas satelitales, de la información que Funvici recibe de los sismómetros, no tiene que ver con que hayan 5, 4, 3 antenas prendidas alrededor, ¿no? Ciertamente, ya va para terminar la idea, déjame terminar la idea y te doy la palabra. Ciertamente, para a lo mejor ellos tuitear, pueden tener problemas en su suministro de internet. En eso podemos estar de acuerdo. Listo, Yuimar, puedes continuar. Y a eso me refería. Ellos de repente tienen problemas para la inmediatez interna, para poder tuitear, para poder informar en tiempo real, porque no tienen buena conectividad. A eso me refiero. Ellos quizá puedan tener la información en el momento oportuno, cuando deben hacerlo, pero quizá no tengan la capacidad en el momento, conectividad, para poder darle información inmediata, como la quiere la gente. Tembló y a los 2 minutos, ok, podrán tener un delay, qué sé yo, ellos se nutren de satélite, todo lo que tú quieras, pero para tuitear a ellos les cuesta muchísimo, porque yo he estado allá arriba y he hecho servicios comunitarios con ellos y han venido a dar charlas en los edificios. Ellos son una gente muy, muy capaz, son muy capaces de verdad.
y ahí siempre ha trabajado gente con mucha mística. Entonces el problema no radica en que ellos reciban la información, sino en cómo ellos pueden difundirla. Eso era para cerrar la idea. Por eso te decía que no tiene que ver con las antenas, tiene que ver con las antenas, pero de telefonía que han colocado, los sistemas de comunicaciones de telefonía y de conectividad que le restan mucho a toda la zona. A eso me refería, Helio. Gracias, mi amor. Al contrario, gracias a ti, de verdad que excelente tu aporte, tu participación, sobre todo porque de primera mano, o sea, desde una vecina, de alguien que está ahí cerca y muy enterada además como periodista, nos puede dar esa información. De hecho, el llamado que siempre le hago a la gente es precisamente ese. Oye, pero agarren y vayan para Fumbici, en vez de estar criticando, vayan y pregunten y vayan para la charla. Tienen una excelente aura sísmica llamada Madeleine Guzmán, tienen unos maletines de multiplicadores sísmicos, de verdad, como Yulmar ha dicho, es una gente que trabaja con mística y que hace lo posible por transmitir la mejor información. Eduardo, no sé si tienes algún mensaje final de llamado precisamente a la gestión del riesgo, a la reflexión, a aprender más sobre este tema. Sí, el mensaje final simplemente es que estemos claros que efectivamente no sabemos cuándo va a suceder el próximo sismo, pero que vivimos en una zona sísmica. Y efectivamente tenemos que prepararnos para que cuando suceda ese sismo nos afecte lo menos posible. El llamado es a la gestión de riesgo. No preocuparnos tanto en el famoso antes, durante y después, en esta teoría cíclica del desastre, sino en cómo debemos prepararnos para afrontar lo que eventualmente va a suceder, o sea, el sismo. Cómo tenemos que prepararnos para esta situación. Un llamado prevencionista, efectivamente, y que siempre estemos alerta ante las campañas que se hacen en torno a esto, pero de personas serias, de personas que realmente sepan de lo que se está hablando, como por ejemplo Fumbicis o algunas otras instituciones del país. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación, siempre tan atinada, técnica y oportuna. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y que estuvieron aquí participando. De verdad que este es el primer live así que hacemos a través de Telegram. Recuerden que estamos a través de diferentes plataformas haciendo live como YouTube, LinkedIn y Facebook. Pero bueno, el día de hoy quisimos hacerlo así, como copiando, replicando la idea de nuestro gran amigo David Linares, entendiendo precisamente las limitaciones técnicas que nos menciona Yulmar. En Venezuela, pues ha dado buen resultado el uso de esta plataforma Telegram. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por sus participaciones. Y recuerden siempre que este espacio es posible gracias a una serie de patrocinadores que están siempre de la mano con Épsica. Tenemos y nos acompañó por ahí a Yulmar, con Yulmar3.0.com, una plataforma colaborativa de información. Tú puedes ser periodista y protagonista de esta noticia. Con Yulmar3.0.com, donde la protagonista es la noticia. Tenemos también a RB Legal Asociados. Si necesitas una apostilla, una asesoría legal, constituir una empresa, un matrimonio, un divorcio, cualquier documento, no son gestores, es un equipo de abogados a tu disposición. RB Legal, la solución profesional a tu gestión legal. @RB Legal Asociados. También si necesitas celebrar algún evento, reunirte en Caracas, un espacio maravilloso con un jardín espectacular y un internet que vuela, @Plan B Caracas. Plan B Caracas es el espacio para celebrar tu cumpleaños, una parrilla, una reunión entre socios, amigos, panas o cualquier evento, incluso ver un partido de béisbol o de fútbol. @Plan B Caracas, el espacio de una quinta en los Palos Grandes. Y por supuesto, este espacio también llegó a ti gracias a Épsica, tu solución integral en seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que con Épsica puedes formar tu brigada, tener tu curso de primeros auxilios, incendios, materiales peligrosos, el curso de materiales peligrosos para el famoso RACDA,
formar a tus montacarguistas, brigadistas, etcétera. Y recuerda también que EPSICA está en las principales ciudades del país, así que no necesitas gastar en pasajes, viáticos y esos costos onerosos para tener tu gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Habló para ti esta noche Elio Pimentel. Me puedes seguir a través de @ElioPimentón en Instagram. Y recuerda siempre las redes sociales como @EPSICA en Twitter, Instagram, Facebook, etc. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz noche.